Yo era Naamán, general del ejército del rey de Siria. Los hombres se inclinaban cuando pasaba. Mi nombre era sinónimo de victoria, mi espada, de poder. Bajo mi mando, naciones enteras temían. El rey me llamaba su brazo derecho. Su confianza en mí era total. Pero ningún título, ninguna medalla, puede proteger el cuerpo cuando la carne comienza a morir. Recuerdo aquella mañana como si aún la viviera. El sol caía sobre Damasco, y mientras me vestía para la guerra, vi en mi brazo una mancha pálida, pequeña, inofensiva, pensé. Pero los días pasaron, y aquella mancha se extendía como fuego que no se apaga. Mi esposa notó mi silencio, mis siervos mi cambio de semblante. Ninguno se atrevía a decirlo, pero todos lo sabían. Lepra. En Siria, esa palabra era una sentencia. Los hombres temían acercarse. Las miradas que antes me honraban, ahora me evitaban. Sentí por primera vez algo que jamás había conocido en batalla. Vergüenza. No hay escudo contra la enfermedad que corroe desde dentro. La lepra no solo destruye la carne, devora la paz, el orgullo, la esperanza. Detrás de la armadura había un hombre quebrado, un esposo temeroso, un soldado derrotado por algo invisible. Yo, que había enfrentado ejércitos enteros, no podía vencer a una mancha. Cada noche me preguntaba, ¿por qué, Dios de Israel, permites esto en mí? Aunque no era israelita, conocía de lejos las historias del Dios que abría mares y sanaba enfermos. Pero en mi mente resonaba una voz fría. Tu gloria te abandonó. Así comenzó mi verdadera guerra. No contra un enemigo externo, sino contra mi orgullo y mi desesperanza. Fue en esa oscuridad donde escuché, por primera vez, la voz más inesperada. Una voz de servidumbre, pero cargada de fe. No fue un profeta, ni un sabio, ni un soldado el que habló del camino hacia mi sanidad. Fue una muchacha, una sierva. Había sido llevada de Israel, tierra de cautivos, y servía a mi esposa. Su voz era suave, pero sus palabras tenían una firmeza que ningún guerrero podría imitar. Una tarde, mientras mi esposa lloraba en silencio, la joven se acercó y dijo, si mi señor estuviera con el profeta que hay en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquella frase atravesó el aire como una flecha. Yo, Naamán, general de Siria, acostumbrado a órdenes y a victorias, escuchando consejo de una sierva extranjera. Todo en mí se resistía. ¿Ir a Israel? ¿Buscar a un profeta de otro pueblo? ¿De un Dios que no era el mío? Mi orgullo se rebeló. Pero dentro de mí, una voz más profunda, la del hombre herido, susurraba. ¿Y si fuera cierto? Esa noche no dormí. Caminé por el patio bajo el cielo sin nubes y pensé en los rumores que había oído sobre Eliseo, el profeta. Decían que su Dios abría los ojos de los ciegos, multiplicaba el aceite de las viudas y hacía llover cuando el cielo estaba cerrado. ¿Podría ese Dios mirar también a un sirio, a un extranjero? Al amanecer decidí presentarme ante mi rey. Le hablé con voz firme, aunque por dentro temblaba. En la tierra de Israel hay un hombre de Dios, dije. Si me lo permites, iré. El rey asintió. Me entregó una carta y un convoy de plata, oro y vestidos preciosos. Así partí, no como conquistador, sino como mendigo en busca de esperanza. Y mientras el sol nacía sobre los desiertos de Siria, sentí que aquel viaje no era solo hacia otra tierra, sino hacia un Dios que tal vez había estado esperándome desde siempre. Cuando llegué a Samaria, mis manos temblaban mientras sostenía la carta del rey. Yo, Naamán, hombre acostumbrado a que todo se inclinara ante mí, debía ahora inclinarme ante un profeta. Mi orgullo ardía como fuego en mi pecho. ¿Cómo podía alguien tan humilde sanar al general de Siria? Fui recibido por un mensajero, no por el profeta mismo. Este me dio instrucciones que parecían demasiado simples. Debía lavarme 7 veces en el río Jordán. Mi sangre hervía de indignación. 7 veces en un río. Ni perfumes, ni baños de aceites, ni ceremonias costosas.
Mis sirvientes me miraban con asombro mientras yo gritaba por dentro, entre el orgullo y la desesperación. Pero una voz más pequeña, la misma que me llevó a creer en la existencia de aquel Dios, resonó otra vez. Hazlo. El acto parecía ridículo, pero mi desesperación era mayor que mi orgullo. Caminé hacia el Jordán, cada paso pesado, cada pensamiento lleno de duda. La corriente fría me golpeaba las piernas mientras me sumergía por primera vez, la segunda, la tercera. Mi mente aún se debatía entre incredulidad y esperanza. Al llegar a la séptima inmersión, sentí algo extraño, una ligereza, un calor profundo que no venía del sol ni del agua. Me levanté y ante mis ojos, mi piel estaba limpia, intacta, restaurada como si la enfermedad nunca hubiera existido. La lepra que había corroído mi cuerpo y mi dignidad había desaparecido. Caí de rodillas, mi corazón lleno de temor y gratitud. Nunca olvidaré esa lección. La obediencia humilde, aunque parezca sencilla o incluso humillante, puede abrir la puerta a milagros que la fuerza o el orgullo jamás alcanzarán. Después de aquel momento en el Jordán, no solo mi piel fue restaurada, también algo invisible dentro de mí. Sentía que respiraba de una forma nueva. Mis pensamientos eran claros, mi ánimo diferente. Por primera vez en años, dormí sin el peso del dolor ni el miedo a que la enfermedad avanzara. Ahora entiendo que la sanidad que Dios me concedió fue integral. La lepra había carcomido mi carne, pero también mi mente y mi corazón. Me robó el descanso, la paz, la alegría. Me hizo temer a mi familia, evitar a mis amigos, desconfiar de mis propios sirvientes. La enfermedad no solo desfigura el cuerpo, desordena el alma, pero cuando obedecí y fui limpio, el cambio fue total. El agua no solo lavó mi piel, también limpió mis pensamientos. Sentí que la vida regresaba a cada rincón de mi ser. La naturaleza, ese río humilde, el sol sobre mi rostro, el aire puro del valle, se convirtió en instrumento de sanidad. Dios usa los elementos más sencillos para restaurar lo que el hombre complica con su orgullo. Hoy, entiendo que el descanso, el agua, los alimentos naturales, la confianza en Dios y la paz interior son parte de esa misma medicina divina. El cuerpo se fortalece cuando el espíritu se entrega, la mente sana cuando el corazón perdona. La naturaleza, creada por Él, sigue siendo su laboratorio de vida. Mi sanidad fue milagrosa, sí, pero también fue un llamado a cuidar lo que Él nos dio, a valorar lo natural, a vivir con fe y gratitud. El mismo poder que me devolvió la piel limpia puede hoy restaurar al hombre que busca, con humildad, la salud completa que solo Dios puede ofrecer. El regreso a Siria fue diferente. El aire tenía otro aroma, y cada paso me recordaba que había dejado atrás no solo una enfermedad, sino una vida entera de orgullo. Mi armadura, que antes pesaba como símbolo de autoridad, ahora parecía ligera. Ya no necesitaba demostrar poder. Había encontrado propósito. En mi hogar, las lágrimas de mi esposa al verme sano fueron la confirmación de que la sanidad de Dios alcanza más allá del cuerpo. Toca a la familia, restaura la confianza, sana el entorno. Mi casa, que antes era un lugar de silencio y temor, volvió a llenarse de risa, de conversaciones, de esperanza. Comprendí que la verdadera salud no depende solo de un cuerpo fuerte, sino de un corazón agradecido y una mente en paz. Que los remedios más sencillos, la oración, el agua, la alimentación natural, el descanso, la confianza en Dios, siguen siendo poderosos porque provienen de la fuente misma de la vida. Cada mañana, al ver el amanecer sobre los montes de Siria, recuerdo las aguas del Jordán. No fueron las aguas en sí, sino la fe y la obediencia lo que me sanaron. Pero ese río me enseñó que Dios sigue usando los elementos naturales para mostrar su poder. Hoy, mi testimonio es simple. El Dios de Israel sigue siendo el mismo. Él sana cuerpos, restaura almas y devuelve esperanza a quienes lo buscan.
Yo, Naamán, el general que conoció la derrota en su propia carne, soy testigo de que los remedios sencillos, bendecidos por su mano, son canales de vida y salvación. Y así, mientras el sol se oculta en el horizonte, levanto mi mirada y susurro: Gloria a Dios, que aún hoy hace maravillas en los hombres.